Estamos de vuelta acá en Conversando con Isabel. Vamos a ir rápidamente a la quinta región porque vamos a hablar con un tremendo periodista, bueno, quien además es gerente de OTIC, Pro Aconcagua, Fundación La Semilla. Audioficción. Busque en audioficción.cl. La semana pasada se cumplieron, tuvimos el Día del Trabajador Radial, pero este año se cumplieron 100 años de la radio en nuestro país. Y hay una parte de la radio que a mí me encanta, que nace en 1880 en Francia. Gracias al trabajo de Clement Ander con una patente del mejoramiento de equipos telefónicos en los teatros. Y se comenzó a trabajar con algo que yo creo que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el radioteatro, conocer sus características, conocer la magia que hace el radioteatro. Fernando, ¿ya estás ahí vía Zoom? Isabel, un gusto. Bueno, bienvenido acá a la capital regional, a Valdivia. Para todas aquellas personas quienes te están viendo en estos momentos, yo les recomendé que ya comiencen a googlearte para que comiencen a ver tu trabajo. Vamos, mientras conversamos, viendo las imágenes, porque vamos a hablar del radioteatro, vamos a hablar de la composición del radioteatro y en qué está en estos momentos el radioteatro en Chile. Vamos a ver las imágenes y tú nos vas contando. Bueno, perfecto. Bueno, acá justamente estas imágenes son de una presentación que hicimos a propósito de los 100 años de la radio. Decidimos hacer radioteatro en vivo, ¿ya? Y para ello utilizamos una anécdota que, si bien es cierto, no es tan conocida, pero justamente un hombre de radio que falleció el año antepasado, murió de 104 años, él nos recordaba que en 1924, es decir, 2 años después que nace la primera transmisión radial, fue la publicación, digamos, la transmisión del primer discurso de un presidente, en este caso Arturo Alessandri Palma, y resulta de que en algunas plazas de ciudades de Chile, los alcaldes decidieron poner receptores en las plazas para que la gente tuviera la oportunidad de escuchar la radio. Entonces fue algo que llamó mucho la atención, porque la gente tenía derecho a conocer la voz del presidente de la República. Esto fue un 21 de mayo de 1924. Y sobre eso está justamente ambientada esta obra de teatro, o este radioteatro en vivo, que buscó justamente percibir cómo la gente en ese momento sentía la radio. O sea, por un lado, el temor, ya de que era algo totalmente rarísimo para la época. Por otro lado, algunas personas que sencillamente creían que había un viejo chiquitito detrás del parlante, ¿ya? En fin, o sea, tal como se va dando en esa cultura de aquella época. Hay que pensar que solamente existía la prensa escrita. Entonces, fue muy llamativo hacer ese radioteatro en vivo, que al público le gustó mucho. Además, que una de las gracias que tiene el radioteatro en vivo es que se pueden mostrar los efectos sonoros, etcétera. Ahora, dentro de lo que tú nos estás señalando, vamos a la historia. ¿Cómo tú llegas al radioteatro? Y además, ¿cómo nacen estos proyectos para todas aquellas personas quienes somos oreja y nos encanta lo que son los efectos y la radio, e ir imaginando además, ¿no? Bueno, exacto. El radioteatro tiene esa gracia, que en el fondo, a diferencia de lo que es el cine o la televisión, que en el fondo uno ve lo que el director de cine o el director de televisión quiere mostrar, en la radio uno lo que hace en el fondo es motivar a las personas a través de una narración, a través de una actuación, etcétera, donde las emociones provocan que tu mente imagine lo que está sucediendo, imagine los personajes, etcétera.
Bueno, yo llegué a la radio, bueno, te cuento que yo trabajé más de 20 años en radio cooperativa y ahí tuve el placer de conocer a muchas personas que estaban relacionadas con el mundo radial. Y bueno, y también el radioteatro. Y entre ellos tuve el placer de poder hacer algunas cosas, trabajar con un gran libretista que también estuvo en televisión, Arturo Moya Grau. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan la telenovela La Trampa, bueno, esa fue escrita por él. ¿Ya? Entonces, y él me enseñó muchísimo. También otro personaje que justamente este viejito que te contaba al principio, que se llamaba Antonio Parra La Barca, que murió de 104 años de edad. Entonces era un tipo que había estado en los años 40 haciendo radioteatro. Y bueno, y ellos me enseñaron. Ahora, la gracia que tiene el radioteatro es que en la década del 80 terminaron como oficialmente los radioteatros en la radio, ¿ya? Con Hogar Dulce Hogar, con Confidencia de un Espejo, Residencial La Pichanga, y resulta que todo el mundo pensaba que el radioteatro había muerto. Bueno, nosotros locamente empezamos a hacer radioteatro en la década del 2000 y algo, ¿ya? Y nos dimos cuenta que a la gente le gustaba, pero ahora en la pandemia realmente se generó una fuerza muy importante, al extremo que, por ejemplo, uno de los casos más llamativos es el caso 63, que se llama, que es un radioteatro hecho por 2 actores nada más, ¿ya? Que es Néstor Santillana y no me acuerdo cómo se llama esta niña, y resulta que llegó a ser número 1 en Spotify. Tanto será que en junio de este año vimos en la prensa que en Hollywood lo iban a también adaptar, y un radioteatro chileno. Entonces, es bien llamativo, fíjate, el hecho de que un formato que supuestamente estaba perdido se volvió a recuperar gracias a la pandemia con mucha fuerza. Tanto será que nosotros en audioficción.cl hemos llegado a tener una media de 3.000 reproducciones mensuales en nuestro radioteatro. Y hubo un mes, el mes de junio del 2021, que llegó a casi 6.000. O sea, la gente le interesa escuchar radioteatro. Es que 6.000 es mucha gente. Vamos viendo las imágenes porque tú nos enviaste, vi el material el fin de semana que me encantó. Cuéntanos, ¿en qué están ahí? A ver, lo que pasa es que estas imágenes quise mostrar un poco cómo es el radioteatro. Y bueno, el libretista escribe el libreto primero y después nosotros lo discutimos. En esta parte justamente estamos en el proceso de discusión de ver cómo lograr la actuación. Hay que pensar que se actúa solo con la voz. Claro. ¿Ya? Solo con la voz. Entonces, la voz tiene que lograr transmitir emociones. Entonces, ahí generamos una discusión colectiva para después empezar a grabar el radioteatro como tal. En este caso es un radioteatro que está ambientado en una cárcel y que les cuento un poquito la historia, a pesar de que ya está en la página de Spotify, de audioficción.cl, y es un equipo de periodistas que decide fabricar un homicidio. ¿Ya? Fabricar un homicidio porque se contaba que en la celda un personaje que había sido muerto, digamos, condenado a muerte, llegaba a su fantasma y salvaba a las personas de la celda número 3. ¿Ya? Entonces, deciden ellos para poder ver si realmente es cierto o no que aparece este fantasma. Y bueno, y obviamente se da toda una trama muy entretenida.
Oye, mira, y te voy a llevar del radioteatro porque estoy en estos momentos en audioficción y tienes también películas con audiodescripción, cine para ciegos. Y yo los voy a invitar, dame un segundito, porque recién estábamos hablando con Agustín Ferreira en una entrevista muy interesante, que él además es el representante en Argentina ante las Naciones Unidas para las personas en situación de discapacidad, y estos días son el día del cine, donde las entradas van a estar más económicas y qué sé yo, pero sin salir de casa. Tú tienes la posibilidad a través de audioficción de ver cine para ciegos, películas con audiodescripción. ¿Cómo llegas a esto, Fernando? Mira, esto pasa por una anécdota. Lo que sucede es que, bueno, a mí me gusta mucho el cine y un día estaba en el cine y delante mío había una pareja que se lo conversó todo. Verás que lo choreado que yo estaba con eso. Y cuando encienden las luces me da un shock, poco menos, porque había un ciego y una persona que le estaba narrando las imágenes. Entonces, a raíz de eso, busqué en internet qué es lo que había de adaptación de cine para los ciegos. En Chile no había nada, estamos hablando del 2013. No había absolutamente nada, en América Latina tampoco, y en España encontré que estaba la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que tenían más de 600 películas adaptadas para los ciegos. Entonces, como además yo soy del Club de Leones y nosotros, nuestro llamado de Helen Keller es hacer los paladines de los ciegos en el mundo de la oscuridad, me comuniqué con ellos y ellos, más que decirme cómo se adaptaba una película, me mandaron una película que fue como agua para el chocolate. Claro. Entonces, ahí empezamos nosotros y empezamos con la película El Regalo de Andrés Ugalde y Cristian Galá, fue la primera película que hicimos. Y de ahí en adelante hemos adaptado 5 películas, que son El Regalo, Los 33 de Atacama, pero la versión chilena, no la versión de Antonio Banderas. ¿Ya? También adaptamos El Libro de la Selva de Walt Disney. Uy, qué adaptamos lindo. Machuca. Y adaptamos, ¿cuál es la última película? Son 5. A ver, El Regalo, El Libro de la Selva. Ojú y Mampato en Rapa Nui. Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia de estas películas? ¿Ya? En el fondo, existen 2 maneras de ver, a través de la imagen o a través de la imaginación. Nosotros habitualmente vemos a través de la imagen, ¿ya? Pero las personas con discapacidad visual ven a través de la imaginación. Entonces, nosotros usamos la misma banda sonora de la película, pero le ponemos audiodescripción, es decir, relatos que describen situaciones. O sea, por ejemplo, si alguien está mirando a través de una ventana, ¿ya? Estoy pensando en una película de suspenso. Bueno, yo digo en ese momento alguien está mirando la ventana y sucede tal cosa. O describimos un poco los personajes, ya sea si son viejos, si son jóvenes, cómo andan vestidos, depende de la época, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos entregándole una serie de antecedentes a las personas con discapacidad visual para que puedan formarse el cuadro de cómo es el entorno de la película. En el fondo, si lo pensamos, es casi como el papel del narrador en los radioteatros. Ahora, Fernando, mira, es bien interesante lo que tú nos estás comentando, porque acá, por ejemplo, Heidi dice, hola, ¿y cómo podemos, por ejemplo, hacer nuestro radioteatro? Porque tú estás en Valparaíso. ¿Qué se necesita para hacer un buen radioteatro? Mira, yo hablando de lo que nos dice Heidi, en mis tiempos, se me va a caer el carnet, pero en mis tiempos, cuando yo era chiquitita, éramos, pero amantes de la radio, Fernando, nos encantaba. Y resulta que me acuerdo que daban en radio, en una radio, que no me acuerdo cuál era, pero en una radio de Santiago, radios teatros, y estaba, no me acuerdo bien, pero era Chara Historias de Terror, parece que era. Entonces las daban en invierno,
esos inviernos aquí fríísimos como este año, que estuvo tan frío, con viento, con todo, y uno estaba escuchando y estaba pendiente para saber qué pasaba, y sinceramente, sin ver nada, se te arrepiaba la piel y te daba susto. Entonces, realmente el radioteatro cumple lo suyo, que es echar a andar la imaginación y sobre todas las cosas, producir este efecto de conversar con un otro. ¿Qué te produjo el radioteatro? Ya, contestémosle a Heidi mejor. Mira, a ver, parto diciendo que lo que hay que hacer es generar emociones. Mira, nosotros a propósito de la pandemia nos abrió muchas puertas, ¿eh? Lo que algo que para muchos fue negativo, para nosotros en realidad fue bastante positivo. Y dentro de ello, nosotros fíjate que, por ejemplo, hicimos radioteatro a través de Zoom, ¿ya? Entonces grabábamos los radioteatros y después le poníamos la música, los efectos, etcétera, etcétera. Radioteatros cortitos, o sea, de 3 minutos, 5 minutos, ya que lo pueden ver en la página audioficción.cl, que dice radioteatro en cuarentena. Por tanto, sí se puede hacer en familia. Ahí hay un radioteatro, por ejemplo, que hicimos mi señora, mi hijo y yo, los tres. ¿Ya? Adaptamos. Mira, lo más complicado en el fondo es hacer el libreto. Y para eso, lo más importante es juntarse y empezar a hacer lluvia de ideas para ver cómo va a ser la historia. Básicamente es eso. Ahora, tú en la página donde yo estoy en estos momentos, vayan donde Fernando Gasmuri y ahí pueden encontrar la página audioficción.cl. Además, aquí podemos encontrar, por ejemplo, descarga libro, tus historias, nuestra historia. Estos son libros de descarga gratuita para que las personas los puedan tener en su casa, escuchar con sus niños, con personas también que les interesa el radioteatro. A ver. Lo que pasa es que para nosotros la página audioficción.cl tiene un sentido principalmente social. Entonces, pensando en las personas con discapacidad visual, pensando en los adultos mayores que hoy día les cuesta manejar internet, por ejemplo, todos los radioteatros que hay en la página web se pueden bajar en forma gratuita. Están en formato MP3, por tanto con un reproductor perfectamente pueden escuchar estos radioteatros. Y en el caso del libro, lo que pasa es que yo soy de la comuna de Villa Alemana y se nos ocurrió hacer un concurso de historia y anécdota de la comuna de Villa Alemana. ¿Ya? Entonces lo pusimos también ahí. Lo que pasa es que Audioficción, nuestro sentido es que sea abierto. Inclusive si alguien se atreve a hacer radioteatro, etcétera, etcétera, nosotros con gusto lo subimos a esa página. La única condición es que se pueda distribuir en forma gratuita. Ah, perfecto. Bueno, yo nunca he hecho radioteatro, pero tú sabes, Fernando, que a mí la radio me apasiona, me encanta y me imagino ahí haciendo un buen equipo junto con todas aquellas amantes del radioteatro. Mira, acá tenemos mucha información en audioficción y te quiero preguntar los desafíos de la radio en Chile, 100 años. Ay, si tú me preguntaras ahora si yo volvería a trabajar en radio, la verdad que lo pensaría 2 veces. No, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, la tecnología es súper buena. Ya creo que son herramientas fantásticas. Yo comencé cuando era la época de la cinta magnetofónica, de los discos, etcétera, y después fui creciendo para ir llegando a los CD, los mini discs, los DAT, hasta llegar al computador. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día en muchas radios, no digo todas, pero en muchas radios se le ha dado prioridad a que esté el locutor solo con el computador. Y resulta que falta lo que es la producción, falta el radiocontrolador.
que es el primer auditor de tu programa, y que él te va retroalimentando. A veces siento que la radio, donde estás tú frente al computador solo, te falta la retroalimentación. Y por eso muchas veces se cae en tonteras como usar el lenguaje en forma suave o etc. Claro, o sea, ya, y dentro de los desafíos que tenemos, porque el radioteatro, por lo que estamos viendo, ya tiene su nicho y cada día se van sumando más personas quienes son aficionadas y quienes les gusta el radioteatro. Pero, ¿cuáles serían los desafíos para todas aquellas personas quienes en estos momentos están haciendo radio? Mira la pregunta que te voy a hacer. Teniendo todos los medios digitales, hoy en día está la radio streaming, donde además es radio e imagen, y la radio va innovando. Hoy en día también sabemos que es el medio más creíble, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacer esta combinación en estos 100 años y a través de la experiencia que además tienes tú allí en la quinta región? Mira, yo creo que la radio lo ha hecho, ¿eh? O sea, la radio, fíjate que dentro de todo no se ha quedado dormida. En general, o sea, por un lado, la gran mayoría de las radios profesionales, hablemos, tienen su página web, se pueden escuchar online, ya. También están, hoy día es mucho más democrático el mundo de la radio, porque cualquiera puede llegar a ser una radio, ya, tecnológicamente es muy sencillo. Y fíjate que a mí me gustan mucho los podcasts, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en el fondo tú puedes hacer tu programa, ¿ya? Nosotros tenemos el audioficción.cl donde hacemos radioteatro, pero pueden haber muchos tipos de podcast y hacer tu programa, y en el fondo el auditor lo puede escuchar a la hora que quiera y cuando quiera. Entonces, y creo que las radios lo están haciendo, y eso en este centenario nos pilla en muy buen pie. Perfecto. Ahora, Fernando, yo sé que tú conoces a muchas personas que están en el Club de Leones a nivel nacional y a nivel internacional, que además eres un activista del Club de Leones. Un mensaje a todos los clubes que están acá a nivel nacional y sobre todas las cosas quienes trabajan día a día difundiendo también el radioteatro con audiodescripción para personas ciegas. Mira, yo a los leones les planteo el siguiente pensamiento. Los peces ponen miles de huevos y nadie los consume. La gallina pone un solo huevo y es tanto lo que carea que es parte de nuestro menú. En el fondo, ¿saben lo que pasa? Que organizaciones como los Leones, como los Rotarios, como muchas instituciones que hacen bien a la comunidad, se sacan la mugre haciendo muchos servicios, ayudando a mucha gente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como no se dan a conocer, la gente no sabe que existen. Si realmente damos a conocer todo lo que hacemos, como te digo, o sea, por ejemplo, el caso de la discapacidad, en el caso de la vulnerabilidad, etcétera, realmente estoy seguro que muchísima más gente se entusiasmaría. Fíjate que lo que pasa es que más suena un árbol al caer que al crecer. Es tanta la gente buena que hay en nuestro país, pero que no se ve. Pero hay una persona que deja la embarrada y te aseguro que es titular en cualquier parte. Claro. Bueno, entonces, danos las páginas para que ya comencemos a ponernos en contacto contigo y sobre todas las cosas a consumir el radioteatro. Mira, yo tengo un programa en radio regional todos los días de 12 a 1 de la tarde y voy a estar incursionando en el radioteatro tuyo y obviamente recomendando la página porque es, yo creo que una oportunidad para viajar dependiendo de la selección que usted tenga y en el radioteatro que quiere escuchar, viajar a diferentes lugares, a diferentes hechos y nos cuenta su experiencia. Bueno, y también una invitación a la radio.
a quienes quieran, a las radios que quieran, sean profesionales o sean de mínima cobertura, lo que le llaman normalmente radios comunitarias, los invitamos a que bajen los radioteatros y los transmitan por sus radios. No hay ningún problema. Nosotros entregamos los derechos con toda confianza. Lo que nos interesa es que llegue a mayor cantidad de personas. Así que pueden visitar, como te digo, la página audioficción.cl, que principalmente yo tengo en forma personal en Facebook, también si quieren me pueden pedir amistad, pero los invito a que visiten esa página, audioficción.cl. Bueno, Fernando, ya sabes que en Radio Regional vamos a estar entonces vamos a tomarnos de tu compromiso también, y yo establezco mi compromiso que entre nos, el programa que se escucha de 12 a 13 horas de lunes a viernes, vamos a tener radioteatro, gentileza de Fernando Gasmuri y este tremendo equipo de trabajo. Un abrazo grande para ti, para todas aquellas personas quienes componen este equipo, y por supuesto a todo tu esfuerzo. Muchas gracias por estar con nosotros y también por hacer posible que las personas podamos disfrutar de este enorme trabajo que tú incansablemente tratas de recuperar para que no se pierda. Muchas gracias, y bueno, y el esfuerzo también de un staff de más de 15 actores, libretistas, etcétera. Somos un equipo bastante grande que estamos todos haciendo esto porque realmente nos gusta. Oye, Fernando, acá me están preguntando el nombre de la página para que la repitamos. www.audioficción.cl. Bueno, Fernando, yo te quiero comentar, antes de despedirte, que ahora viene el In the House, conversando con Isabel, porque hay muchas mujeres que han decidido no ser mamás. Y hoy en día la maternidad es una opción, y es una opción que hay que respetar. Vamos a desarrollar este tema con nuestra psicóloga Isabel Reyes, quien ya va a hablar con Alejandra Manso en In the House de Conversando con Isabel. Me despido, un abrazo grande, Fernando, que estés bien, gracias. Gracias, un placer, Isabel. Bueno, recién estábamos con Fernando Gasmuri, quien es periodista. Los invitamos a todos ustedes en estos momentos para que vayamos a una pequeña pausa. Nos vamos a pausa, Sebastián. Volvemos enseguida al In the House en Conversando con Isabel, y después vamos a hablar de deporte. Pausa y volvemos.